Lucas 22:35 dice la palabra: luego Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿recuerda cuando los envié a anunciar las buenas noticias? Y le dije: no lleven dinero, ni mochila, ni sandalias. Díganme, ¿les faltó algo? Ellos respondieron: no, Señor, no nos faltó nada. Entonces Jesús les dijo: pues bien, yo ahora les digo, ha cambiado el tiempo. Vienen otros tiempos, decía el Señor. Ahora yo les digo, el que tenga dinero, que lo traiga. El que tiene mochila, que la lleve con él. Y si alguno tiene espada, si no tiene espada, venda su manto y compre una espada. La Biblia dice acerca de mí: y fui considerado un criminal. Les aseguro que pronto pasará esto. Los discípulos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él contestó: ustedes no me entienden. Ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Jesús salió. Acuérdense que Lucas es el que escribe cronológicamente, así que esto va sucediendo tiempo a tiempo, cronológicamente. Jesús salió, después de esto se fue al monte de los olivos, como era su costumbre, y los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado: vas a tener dificultades. No, con el Evangelio todo es color de rosa. Sí, color de rosa, pero con dificultades. Amén. Así que si alguno cree otra cosa, le está mintiendo. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento, que pase esta copa, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Estaban tristes y le había dado mucho sueño. Entonces le dijo el Señor: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado: tendrás dificultades, tendrás problemas. 47. Jesús estaba hablando todavía. Le estaba diciendo: ¿saben? Van a haber muchas dificultades. Cuando Judas, uno de los 12, con él venían muchos hombres. Cuando él vino, se acercó Judas a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Porque Pedro le había dicho que tenían 2 espadas, hace un ratito. Tenemos 2 espadas, los atacamos. Entonces uno de ellos sacó la espada, ni siquiera esperó que Jesús le responda, y le cortó la oreja. No le cortó la oreja, sino le quería sacar la cabeza, pero le tocó la oreja. Y Jesús le dijo: alto, no peleen. Tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Y los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de guardia del templo, los líderes del pueblo. Jesús le dijo: ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si fuera un ladrón, un criminal, como Jesús ya le había advertido? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad, escuche, es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Amén. Hasta aquí la palabra. Amén. Preparados para lo que viene. Hermano, como le dije, lo que viene ya vino. Un tiempo difícil. Un tiempo donde sostener los valores, sostener las creencias y sostener las convicciones personales es difícil. No digo imposible, es muy difícil. Es muy difícil poder mantener la creencia de la palabra de Dios en medio donde, ya yo le conté hace tiempo, donde no hay, donde, ¿se acuerda que yo le hablé, no? Donde un abismo llama a otro abismo. Es decir, donde en un abismo se vive en un pozo, en una realidad, y nosotros estamos en otra. Así que es como son 2 abismos diferentes, algo que está muy separado una cosa de la otra. En los principios del cristianismo, de la Biblia, no tienen nada que ver
con lo que se vive hoy en día. Esos tiempos han llegado sin valores, o los valores están basados en la mentira, en una locura por la fama, la codicia, el dinero. Todo sirve para lo que yo quiero, no importa a quién le pise la cabeza. El éxito es creído como poseer muchas cosas materiales. Hay un fuerte establecimiento de lo que se llama secularismo o vida sin Dios. Por otro lado, aún encontramos, gracias a Dios, estoy viendo que hay un pueblo de Dios que se está fortaleciendo en la santidad, en la fe, en la confianza en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos en el obelisco orando y el pueblo de Dios realmente estaba intercediendo, y había muchos ahí cuando estuvimos hace unos sábados realmente clamando al Señor, metidos en el Espíritu, intercediendo. Pero a pesar de eso, hay un cristianismo que todavía quiere avanzar como un cristianismo light, un cristianismo de nombres, nominal, un cristianismo que se adapta al sistema, que trae al funcionamiento de la eclesiología, de la iglesia, del pueblo de Dios, trae el mismo funcionamiento o idea del mundo. Jesús les advierte de lo que van a necesitar, de lo que van a tener que poner el foco. Es Jesús el que le dice: van a tener que tener los sentidos abiertos, pero para que se concentren en lo correcto, en lo verdadero, en lo importante. Jesús le estaba diciendo: ustedes ahora van a tener, les estoy hablando claramente a los discípulos, le dijo: yo le había dicho esto, pero viene un tiempo diferente. Se acercan los entregadores, se acercan los que no quieren saber nada con Jesús. Este es el tiempo que vivimos. Es un tiempo donde no se quiere saber nada de Cristo, porque Cristo les molesta a la gente. Lo dice la palabra: tendrán comezón de oír la palabra de Cristo. Así que, hermanos queridos, es el tiempo en que Jesús dijo: ustedes van a tener que enfocarse en lo verdadero, lo importante y lo que sobresale. Escuchen. Y ahí Jesús le dice: traigan mochila, dinero y espada. Estas son las tres cosas que Jesús les encomienda. Se las nombro rápidamente. La mochila es lo personal. La mochila representa lo que tiene cada persona. En una mochila uno pone, o en aquel entonces en la alforja que se llamaban, ponían el agua, algún alimento, ponían algunas ropa o mudas, cosas personales para llevar, como tiene uno en la mochila, lo que va a necesitar. Dice: tomen su mochila, tomen y ocúpense, prepárense en lo personal. El Señor le está diciendo: ocúpese cada uno de su vida. Tenga el control, tenga la autoridad sobre su vida. Sepa que va a necesitar funcionar correctamente. Cuide su vida, su cuerpo, su alma, su integridad. Sea astuto, hermano. La palabra del Señor nos habla de una palabra que no le damos importancia, y es sagacidad. El Señor Jesús le enseñó que debían ser sagaces. ¿Qué quiere decir? Mantener una astucia en lo positivo. Es decir, no ser cristianos y por ser cristianos creemos que somos tontos, sino que en lo personal, tomen la mochila, tomen lo personal, cuídense ustedes, cuiden su mente, cuiden su trabajo, cuiden sus vidas, su familia, cuídense personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Vienen tiempos difíciles, el Señor le decía. Vienen tiempos de levantamiento. Ustedes estén cuidando sus vidas. No desprecien su vida. No pierdan el tiempo. Es más, el Señor dijo: compren el tiempo, rediman el tiempo, valoren el tiempo. Cada minuto, cada hora pasa, hermanos, rapidísimo y no nos damos cuenta. Ya estamos terminando, estamos en el último cuatrimestre de este año. Ya está comenzando la semana que viene. Ya estamos, se nos fue casi.
Así que, hermanos queridos, el tiempo tenés que ver lo personal. ¿Cómo está tu mochila? ¿Tenés las cosas que necesitas para mantener tu vida? Mira, en la mochila uno pone, no sé, los elementos de aseo personal, el cepillo de dientes, el peine, la toalla, las cosas que necesita a veces para el día a día. ¿Cómo está tu vida? Cuidando lo personal, cuidando tu santidad, cuidando tu integridad, cuidando tus valores. Es importante que lo hagas. Pero Jesús le dice también, tomen el dinero. Yo decía, Señor, ¿qué es el dinero? ¿A qué se refiere? Y ahí entendí que tiene que ver con lo interpersonal. El dinero es un bien de cambio que se dan las personas para pasarse bienes y servicios. Es un bien de cambio que nos relaciona con los demás. El dinero hace que se relacionen las personas. Entonces el Señor me decía, el dinero lo marco también como un bien de cambio, cuidar las relaciones interpersonales. Hermanos queridos, lo hemos hablado hasta el cansancio. Nosotros tenemos que saber cuidar con quién nos relacionamos. Siempre les digo lo mismo, estén con personas que añadan valor a su vida, estén con personas que le proyecten en un principio, en un propósito de vida victorioso, que tenga que ver con su crecimiento, con el cultivarse interiormente, con buscar lo espiritual, porque si vos te juntás con gente mediocre, tu techo, tu logro más grande será la mediocridad, eso será lo máximo. Entonces, cuidar las relaciones interpersonales, bendecir y para ser bendecido, cuidar, hermanos queridos, hay personas que le muerden la mano al que le da de comer. Hay personas que bendicen y están en el pueblo de Dios inclusive bendiciendo y critican a otros hermanos, maldicen a otros hermanos, hablan mal unos de otros, pierden la bendición que otro le está dando. Dice la palabra que nosotros tenemos que estar bien con las personas y principalmente con la iglesia de Dios. Amén. No critique, no diga maldad, no, porque usted está rechazando al que le bendice. Así que cuidándose en lo personal, cuidando las relaciones interpersonales, pero lo que el Señor pone el foco y comienza a desarrollar más, ojo, no descuide lo personal, no descuide sus relaciones interpersonales, pero atienda a qué cosa. Lo tercero que el Señor le dice, tomen atención a lo espiritual cuando les dice la espada. El Señor le dice, el que no tiene, consiga una espada. Pero no es la física. De hecho, dijo uno de los apóstoles, acá tenemos, no, dice, mire lo que le dice. El versículo 38, ustedes no me entienden. No le estaba hablando de una espada material. Le estaba hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Tomen la cuestión desde lo espiritual. Tomen la cuestión desde las cosas que le he enseñado. Tomen las cosas desde el Espíritu, con el Espíritu. Manéjense espiritualmente. Tomen la palabra de Dios. Por eso yo les decía, en este tiempo los valores cambiaron totalmente. Se perdieron los buenos valores. Vienen los malos valores. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, los sistemas van a pasar, van a cambiar, las modas cambiará, se irá, pero la palabra de Dios, los principios de la fe y la salvación permanecen para siempre. Amén. Entonces Dios le está diciendo, muchachos, la espada. Y comienza a hablarle de eso, la espada. Tomen lo espiritual, sin descuidar lo otro, por supuesto, no lo descuiden, pero quien el asunto se toma desde lo espiritual. Entonces aquí Jesús habla con los discípulos y le dice, presten atención a la espada. ¿Por qué? Porque vendrán dificultades. 40, oren para que puedan soportar las dificultades. 46, levántense y oren para que puedan soportar las dificultades. Es decir, tomen la vida espiritual en serio, porque vienen dificultades grandes, vienen persecuciones grandes, vienen ataques grandes al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Como yo le dije, llamé al pastor del secretario que tiene contacto con los pastores del país, y en Neuquén no le alcanzaron a sacar el subsidio a la escuela, pero están haciendo todo lo posible para hacerlo. Lo están persiguiendo, eso sí, un montón de cosas. ¿Por qué? Por los principios y por los valores que tenemos, porque creemos en la verdad, porque creemos en la palabra de Dios. Y todo lo que la gente dice, las modas dicen, no es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, todo este movimiento feminista, sobre todas las cosas, se levanta contra la palabra de Dios, porque la autoridad del Señor dice que en la familia el varón es el sacerdote del hogar. No está desvalorizando, porque Jesús justamente era el único que le trajo valor a la mujer, reuniéndose con ella, hablando con Marta, hablando con María, hablando con la mujer samaritana, dándole importancia, dándole valor. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Por eso estos movimientos que se juntan no saben nada de lo que dice la palabra de Dios. Pero el orden es el orden, es una cuestión de orden, no de poder, de avasallamiento de uno sobre otro. Es una cuestión de orden, nada más, ni nada menos. Pero hermanos queridos, aquí el Señor, vuelvo al punto, le dicen: tomen las cosas espiritualmente, porque vendrán dificultades. No es material, natural o humano cómo debemos enfrentar, porque yo le dije, el mensaje es preparados para lo que viene, sino que tiene que ver con atender las cosas del Espíritu. El arma principal, la atención debe estar puesta en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y primero, ¿qué es lo que necesitó Jesús? La primera cuestión de esta espada que representa lo espiritual, ¿qué es? Número uno, el Espíritu Santo. Jesús no comenzó su ministerio hasta que vino el Espíritu Santo como paloma sobre él, hasta que el Espíritu Santo lo preparó en el desierto, hasta que el Espíritu Santo lo llevó a prepararse para comenzar su obra. El Espíritu Santo. Y Jesús, escuchen, Jesús se junta con los discípulos y dice: vamos, y dice la palabra, fueron al monte de los olivos. Esta es una metáfora sensacional. Yo creo que el Señor estaba hablando y siempre tomaba las cuestiones de la naturaleza, de la vida cotidiana, del quehacer cotidiano, de los agricultores, de los sembradores, de las cuestiones de todos los días, para explicar o para dejar marcadas cosas espirituales. Porque el Señor primero va al monte de los olivos, en el momento, mejor dicho, en el momento que le dice: muchachos, cambia el asunto, preparen su mochila, preparen su dinero y preparen la espada, y lo primero que hace, va al monte de los olivos. Y aquí hay un sentido metafórico impresionante del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque buscar el monte de Dios es buscar el monte de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios con nosotros y debemos estar en presencia del Espíritu Santo. Es donde establecemos la presencia del Espíritu Santo, donde comienza a venir la voz de Dios, donde viene la sabiduría para el cristiano, donde viene el conocimiento y la revelación. Vuelvo a repetirle, preparándonos para lo que viene. ¿Cómo lo vas a ver? Por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Amén? En el monte está la revelación de Dios, el Espíritu Santo, que nos revelará todas las cosas, dice la Biblia. Amén. De hecho, si prestamos atención, veamos, el primer monte significativo, en el pueblo de Dios incipiente, cuando comienza el pueblo de Dios, miles y millones de Israel, comienza con un hombre y luego su hijo, Abraham e Isaac. El pueblo eran esos. Su esposa, los hombres estaban en la congregación, los hombres, así que Abraham va con su hijo, ¿a qué monte? Al monte Moriah. Es el monte donde aquí va a llevar la ofrenda, donde así se va a consagrarse, a entregar lo más importante, que es la vida de su hijo, porque el Señor le dijo: dame a tu Isaac.
Así que va al monte Moriah, y en presencia del monte Moriah sabe que él está con un espíritu de obediencia, sabe que él está agradando al Señor y entregando lo más valioso en el monte Moriah. Y cuando está en ese lugar, hermanos queridos, cuando va a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo pidió, en realidad Dios estaba probando el corazón. Dios no quiere sacrificios humanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero estaba viendo si Abraham estaba de acuerdo en servirlo hasta las últimas consecuencias, y Abraham estaba convencido de que tenía que obedecer. Entonces Dios le dice: alto. Pero fue en el monte Moriah, en el monte de la presencia de Dios, donde Dios habló y donde el hombre de Dios escuchó. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue al monte, al lugar donde Dios habla, donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde el Espíritu Santo se revela. ¿Cuántos dicen amén? Y fue a ese monte. Y hermanos queridos, fue en ese monte que Abraham dijo: Jehová Shireh, que significa Dios proveerá. Entonces, cuando estaba la ofrenda preparada, Dios le dijo: a tu hijo no, quedó la leña, quedó el fuego, quedó el altar encendido, pero no había ofrenda. Y viene el Dios de los cielos, el Dios de la provisión. Por esto es importante, hermanos queridos, es el Espíritu Santo el que trae la provisión a nuestras vidas. Y en ese monte apareció el cordero, ahí apareció el animal, y fue entregado en ofrenda al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si querés provisión, el Espíritu Santo te la dará. Amén. Pero en el monte. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado: en el monte tenés que estar. En el monte tenés que estar, no en el valle. Pasamos por el valle de sombra y de muerte, pero vamos a establecernos al monte de Jehová. El monte Moriah fue el monte de la revelación, donde Dios se manifestó, donde habló y proveyó. Pero también podemos hablar de otro monte, como el monte Carmelo. Elías, y ya el pueblo había crecido muchos años después. El monte Carmelo fue el monte donde se confrontó al enemigo. Fue el monte donde Dios también se manifestó, donde el poder de Dios se manifestó, cayó fuego del Señor, donde murieron los Baales, donde murieron los profetas del enemigo, donde fueron destruidos los enemigos de Israel. Allí en el monte Carmelo, en el lugar de la presencia de Dios. No, hermano, no se manifestó en el campamento, se manifestó en el monte. ¿Cuántos dicen amén? El monte donde estaba el pueblo reunido. En principio, Abraham y Isaac, pero al crecer, todo Israel. Llamó Elías al pueblo de Dios y le dijo: ustedes van a escoger a qué Dios seguir. Y ahí, cuando estaban reunidos, él oró al Dios de los cielos. Él clamó al Dios todopoderoso. Y vino en el monte Carmelo el fuego de Dios. Vino la victoria sobre el enemigo en el monte de Jehová. ¿Dónde vas a tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la enfermedad? En el monte de Dios, en el monte de la manifestación, en el monte donde Dios te habla. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y decirle: el monte es el lugar de la manifestación de Dios sobre mi vida. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Así es, hermano. El monte de Carmelo fue donde tuvo el pueblo la victoria. Allí en el monte. Y Jesús, ¿dónde fue? Al monte, el monte de los olivos. El aceite que se usaba en el Antiguo Testamento y que Jesús hacía referencia siempre para ungir a los enfermos, para consagrar las cosas, las vidas y las cosas del templo, toda la consagración se hacía con el aceite de oliva. Era la representación de la consagración al Espíritu Santo. Era la representación del poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Cuando el Señor dijo: sanen a los enfermos ungiendo con aceite, es el símbolo. Por eso le hablo de una metáfora. El Señor no estaba en cualquier monte, estaba en el monte donde estaba el perfume del olivar, donde estaba ese perfume maravilloso de los olivos, donde que servía para hacer el aceite de la unción, el aceite de la consagración y el aceite de la sanidad y de los milagros. Amén. En ese lugar fue Jesús. Metafóricamente interesante, no fue a cualquier monte, el monte de los olivos. Yo me imagino ese lugar. Hermanos queridos, ahí sabemos algo. Como vimos
el viernes, que es muy interesante, ¿sí? Porque en ese lugar era donde el Señor estaba y se manifestaba. De hecho, fue donde el Espíritu Santo, tal vez sin ninguna palabra, pero sí le trajo la paz al Señor. Porque cuando salió del monte de los olivos, de la presencia del Señor, dijo: ya está, vamos. Y se fue, sabiendo que venía un momento dificilísimo y duro, pero con la paz de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Salió de ese lugar fortalecido por los ángeles, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, estoy débil, me siento mal, estoy angustiado, me siento triste, estoy enfermo, estoy atacado, el diablo me está atacando, porque te fuiste del monte de los olivos. Porque en ese lugar, no, si bien el diablo te ataca, pero vienen los ángeles de Dios y te sustentan, te fortalecen, te animan, te levantan, te fortalecen tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que estés en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es importante, fundamental, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo maravilloso de Dios. Es el monte de los olivos. Qué maravilla el Señor cuando le dice la espada. Él estoy hablando, lo espiritual, lo primero, el Espíritu Santo. Qué difícil es poder transmitir lo que es la cuestión de la amistad y de la comunión con el Espíritu Santo. Sebastián dijo algo el viernes, creo que al final él decía de haber escuchado a alguien que dijo: están sobredimensionando al Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Dónde está Sebastián? ¿Qué pasó? Se me fue. Vino el arrebatamiento. ¿No? Sobredimensionando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Cristo es Dios. ¿Cómo sobredimensionar a Dios? Tiene sentido. Ignorancia. Hermanos queridos, vemos a Dios obrando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el monte de los olivos. El Señor le envió los ángeles, el Padre le envió los ángeles, dice, y le fortalecían, y Él hablaba con el Hijo, y el Hijo con el Padre. Cristo mismo ahí manifestándose, intercediendo, y el perfume de los olivos representa al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en ese lugar, como nos decía Sebastián también en el milagro de los ojos. El Padre fue el que hizo el barro. ¿Se acuerdan que tomó barro? Hizo la referencia al Antiguo Testamento en Génesis, y tomó barro Jesús, diciendo: eso es lo que tomó mi Padre cuando te hizo. Él representaba de esa manera la manifestación del Padre, y Jesús mismo le puso el barro en los ojos, y después dijo: ve a Siloé, el agua que representa el Espíritu Santo. Así que Dios haciendo milagro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por si alguno duda de la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios no es uno más importante que el otro, es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres es uno, y uno es Padre, Dios, Padre, Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se entiende? Por la fe en Jesucristo, nada más. Por la fe entendemos el Dios obrando sobrenaturalmente. Pero el Espíritu Santo era quien en ese momento Jesús les estaba enseñando que era donde tenían que estar. En la presencia del Espíritu Santo, mi hermano, tendrás palabra de Dios, provisión, sustento, fortaleza, ánimo, bendición de Dios. En la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de Él, cuando nos arrodillamos, buscamos y le buscamos profundamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo otro que quiero decirte, con referencia a la espada: uno, el Espíritu Santo. Eso era el monte de los olivos, lo que representa el monte y lo que representa el olivar. Pero en segundo lugar, la oración. El Señor le habla de la oración. Y la oración no es para imponer una voluntad personal, sino la oración es la forma
podemos hablar muchísimo, pero lo que hoy le quiero decir es que es la forma de establecer el reino de Dios en la tierra, en el lugar donde nosotros estamos. Por ejemplo, cuando oramos por las leyes del país, estábamos queriendo establecer, estábamos profetizando para establecer el reino del Señor. ¿Qué es el reino del Señor? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida y no la muerte. Amén. La voluntad de Dios es la sanidad y no la enfermedad. Amén. Por eso cuando ustedes dicen, ahora sí es la voluntad de Dios, tenés que entender que la voluntad de Dios es nuestra restauración, que Dios vino a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados y a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Por eso cuando orás, bueno, puedes decir, oro por esta sanidad, sí es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es sanarnos. Jesús a todos los que se acercaron los sanó. ¿Cuántos dicen amén? A todos los que se acercaron le profetizó vida, les habló del reino. A todos los que le preguntaron el Señor le habló de la salvación y del reino de los cielos. Entonces, hermanos queridos, esto es importante. La oración establece el reino del Señor. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y aplicarla. Por eso tenemos que acercarnos a Dios también y a la palabra como abogados. Nosotros conocemos la ley. Saben que nosotros conocemos las leyes. No conocemos el Código Civil, tal vez si no es abogado, lo que sea, que usted conoce, el abogado conoce lo de las leyes, el Código Civil, penal, comercial, lo que sea, sino que nosotros conocemos la ley maravillosa de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley de Dios, la ley del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice, oren. Y le dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que no sean derrotados. Oren, dijo el Jesús. La oración era Jesús. Fue, ¿qué dijo? Bueno, Señor, yo te pido que esto no sea tu voluntad. Señor, tu voluntad es la cruz. A mí no me gusta, pero sé que es importante. A mí no me gusta, pero sé que es necesario por la humanidad y también para mí, para que vos me levantes, porque sabía Jesús que si Jesús le obedecía, al tercer día iba a resucitar con poder, y resucitó con poder. Hermano, esto es lo que quiero decirle. Hay cosas que al principio no nos gustan, pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene el Señor. Y si el Señor murió y lo clavaron en la cruz y lo escupieron y lo destruyeron, también se levantó con gloria, se levantó con un cuerpo glorificado y en victoria. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hermanos queridos, no oró de otra manera, sino que se establezca la voluntad del Padre. Eso es lo que hacemos. Vamos al Señor en oración, obedeciendo, pero profetizando. Sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Señor, establezcas el reino. Ay, es que la voluntad de Dios es perfecta y nos conviene. La voluntad de Dios es buena, aunque no la entendemos al principio. Jesús no entendía que sea buena la voluntad, que lo escupan, que lo lastimen, que le pongan corona de espina, que le pongan clavo, que lo destruyan y lo haga sufrir. No lo entendía de esa manera, no lo entendía, pero sabía, hermano, y Jesús se lo había dicho a los discípulos, y se lo había explicado a los discípulos, y los discípulos, dice Jesús, ustedes no me entienden. De hecho, agarraron la espada y le cortaron la oreja a uno por no matarlo. Y comenzaron a obrar humanamente. El Señor le dijo, no muchachos, esto es espiritual. Tomen las armas del Espíritu, la oración. Esos no entendían acerca de las armas espirituales. Es establecer la voluntad de Dios, es obedecer. En la oración, escuche, se fortalece el espíritu. La oración es la gimnasia del alma. La oración es aquella fuerza interior que nos va a sustentar, fortalecer y ayudar en el tiempo de la prueba. Hermano, como le estoy diciendo, es el tiempo que vivimos de persecución ideológica y física. También en algunos lugares son perseguidos los cristianos. Es tiempo de desánimo, es tiempo de debilitarse. Pero hermanos queridos, nosotros por medio de la oración nos fortalecemos. Dijo, oren para enfrentar las dificultades que vienen. Oren para que no entren en tentación. Oren para que su vida se esté fortalecida. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, a veces nos enfriamos en la oración. Por eso, tan importante. Jesús se fortaleció. ¿En dónde? Se fortaleció
en el monte de los olivos, en el lugar donde se establece la presencia del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, como le dije, en el Monte Carmelo estaba el pueblo de Dios. Abraham y su hijo, que era el pueblo único, porque eran dos recién. Era el comienzo del pueblo, estuvieron los dos junto al Señor, junto al Dios Todopoderoso, ahí manifestándose. Por eso, hermanos queridos, si tu vida se debilita, necesitas fortalecerte en el monte de Dios. Los discípulos se debilitaron, estaban abatidos por causa de la oración y de la comunión con el Padre. Hermanos queridos, no entendían nada, quisieron resolver el tema a espadazos. A veces nosotros queremos resolver el tema por la fuerza, con plata, tratándole de convencer a alguien humanamente. No se puede. No es lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus, o en la oración, en el clamor, en el rogar y en el ordenar que se establezca espiritualmente el reino de Dios en la tierra. Amén. Y lo tercero, que es la espada. Le hablé, le dije, prepare su mochila, lo personal, prepare las relaciones interpersonales, el dinero que es el intercambio, pero atienda fundamentalmente lo espiritual, que es la espada, el Espíritu Santo. La espada es la comunión, la oración, de comunión con el Padre, la oración de comunión, la oración porque Jesús se fortaleció teniendo comunión con el Padre. Y la tercera, significancia de la espada es la confrontación con lo demoníaco. Mire, 53. Dice, bueno, el diablo los controla a ustedes. Y esto mandó hacer ahora. En realidad, no solamente eran los guardias del templo, los sacerdotes del templo controlados por el diablo, no solamente los que vinieron allí de algunos de los líderes, dice, del país, también vinieron controlados por el diablo, sino hasta los mismos discípulos, de hecho Judas, controlado por el diablo. Pedro o los demás también controlados porque su mente tenía falta de entendimiento, entenebrecido, porque Jesús le dijo, esto es, busca una espada, le estaba diciendo busque lo espiritual, y ellos sacaron la espada. No entienden, el enemigo le había bloqueado la mente. Hay muchos cristianos que no pueden entender el Evangelio, no se rinden. Rendite al Señor para poder entender el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pedro también, cuando Jesús le dijo, tengo que morir y voy a resucitar el tercer día, dijo, no, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hasta Pedro fue controlado por el diablo. Es decir, Jesús le dice a todos, ustedes están controlados por el diablo y andan de noche, en oscuridad, andan en tinieblas. Por eso, hermanos queridos, lo que tenemos que hacer es pelear la batalla contra el diablo. No es el tiempo de desanimarse ni agarrar miedo, porque el reino de los cielos, hermano, dijimos la otra vez, es de valientes, no de cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Alguien diga amén. Así que es tiempo de confrontar las tinieblas y el mismo Satanás, el mismo diablo. Y esto se ve aquí en la palabra, porque primero vemos que los discípulos fueron por medio de la tristeza. Escuche por favor, la tristeza es el caimiento, es el decaerse espiritualmente, según la definición. Es una expresión, una emoción negativa que hace que la persona se decaiga, a veces entre en llanto o en falta de apetito, en muchas cosas negativas. Esto es la tristeza. Pero la tristeza está, digamos, sustentada, fortalecida por el emocionalismo. Ellos estaban tristes porque decían, me van a venir a buscar como un criminal, me van a entregar y seré crucificado. Entonces ellos estaban tristes.
Hermanos queridos, usted escucha una noticia mala y se pone triste, y usted se angustia, y usted decae su ánimo, decae su fuerza, decae sus ganas de seguir adelante. Y cuando usted se entristece por la mala noticia, entonces viene el espíritu de inmundo, que es el espíritu de sueño y el espíritu de cansancio. Ellos, hermanos, se cansaron. Los discípulos le agarró sueño, ya no tenían ganas de orar, ya no tenían ganas de estar intercediendo en ese momento, porque le dieron lugar a la tristeza. Esa fue la puerta donde se le metieron los demonios. Hay puertas que se nos meten los demonios. La tristeza es una puerta. ¿Por qué? Porque estaban tristes, porque escucharon la parte nomás negativa de la cuestión, pero se olvidaron del mensaje. Hermano, el mensaje de Cristo es poderoso y es completo. El Señor le dijo: me van a entregar, me van a crucificar, y se entristecieron, pero no escucharon la segunda parte que dice: al tercer día voy a resucitar con poder. Hermanos queridos, estás escuchando lo negativo, estás escuchando lo destructivo, estás escuchando lo que te desanima, lo que te entristece y te desalienta, pero la última palabra la tiene el Señor. Y después de la tristeza viene la victoria, y después de la angustia viene el poder de Dios sobre tu vida. Aleluya, aleluya. No dejes que ser un cristiano emocionalista. No seas un cristiano de los ánimos, un cristiano anímico, es un cristiano que sube y baja. El cristiano que escucha la Biblia completa, la promesa completa, siempre Cristo tiene la victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siempre tiene la victoria, siempre la última palabra es victoria para la iglesia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y el espíritu, hermano, de separación era lo que venía, lo demoníaco, la tristeza y la separación. ¿Qué es esto? Como un espíritu que se dedicaba a separarlos. Yo digo, pero Señor, ¿por qué hicieron esto? Los discípulos estaban como desanimados. Jesús le dijo: yo voy a ir más allá. Y los dejó ahí y se quedaron. Vamos a dormir nosotros, de un sueño, a dormir. Se quedaron. Como que se separaron del Señor, se separaron del monte. Jesús se metió bien en el monte de los olivos, bien en la presencia del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos se quedaron al costadito, a la entrada nomás. Hay cristianos que se separan de la presencia, se separan del pueblo, se separan de la congregación, se separan de la gente de fe, y entonces se empiezan a dormir, se empiezan a debilitar, se empiezan a enfriar, y están cansados, y están tristes, y el diablo los termina manejando. Pero hermanos queridos, ¿qué pasó? Yo pensaba, digo, Señor, ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo buscaba a Dios, y el hombre de Dios era Elías, el profeta de Dios era Elías. Y entonces Elías le dijo: quédate acá, que yo me... Claro, Elías sabía que se iba a encontrar con Dios, y dijo: quédate acá. Eliseo, dijo Eliseo: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré, te voy a seguir. No, yo me voy a Betel, vamos a Betel. Y fue a Betel, y dijo: quédate acá, porque ahora me tengo que ir a Gilgal, o creo que fue al revés, tengo que ir a Gilgal. Y dijo: no, vive Jehová y vive de alma, que yo no te dejaré. Si salís a Gilgal, yo voy para Gilgal. Y fue a Gilgal y le dijo: bueno, ahora quédate acá porque no, pero tengo que cruzar el río. No me interesa. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y hasta lo siguió hasta el Jordán, y hasta que arrebató la capa, no lo soltó. ¿Por qué la gente suelta a Jesús? ¿Por qué lo soltaste? Si lo necesitamos todos los días. Póngase de pie, no suelte la mano de Jesús, seguilo donde sea. Porque Eliseo lo siguió a Elías: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No te dejaré. Y ellos dijeron: ay, yo me quedo acá. Y te dormiste, te comió, te devoró el enemigo. Pero hermanos queridos, Eliseo dijo: no, yo no te voy a dejar. Y cuando lo vio, agarró esa capa y dijo: esta es la unción, esta es la unción, esta es la unción del Monte Carmelo, también estará sobre mi vida. Levanta la mano y decir: la unción del Monte de los Olivos está sobre mí. La unción que había en ese lugar, la presencia poderosa de Dios, los ángeles sustentadores también estaban sobre él, y sobre Jesús también estarán
vendrán sobre ti. Aleluya. El espíritu te quiere, el inmundo. Por eso te dije, confrontar lo demoníaco, la tristeza, la separación y la traición. Porque Judas lo traicionó por unas monedas, por un sistema del mundo. ¿Por qué tontería estás traicionando al Señor? Por plata, por materialismo, por humanismo, por un mundo que se queda a pedazos, que no sirve para nada, donde no hay valores, no hay nada. Por eso estás entregando al Jesús. No lo entregues al Señor, no lo traiciones, porque el diablo te pondrá un espíritu de traición. Dios dice, pelea la batalla de la fe. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana.